De Correos del Ecuador hemos tenido y contamos con la presencia vía videollamada, vía conferencia, del señor abogado Javier Martínez Aguirre. Él es abogado especialista en contratación pública y modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, quien desde el 3 de agosto del año 2018 fue nombrado gerente general subrogante de la empresa pública Correos del Ecuador, y efectivamente por algunas acciones, entre ellas una constitucional ya en el 2020, fue una de las personas que se opuso a esta extinción de la empresa pública Correos del Ecuador. Primero, para decirle muy buenos días, ¿cómo está Javier? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto saludarlo. Un gusto saludar también a toda su audiencia. Javier, el tema de Correos del Ecuador es un tema que lo manejas, he seguido tu trayectoria en redes sociales, sobre todo en entrevistas anteriores, tus estados en tu cuenta Twitter. Veo que tú has sido una de las personas que más se opuso a esta extinción, inclusive presentando una acción de inconstitucionalidad. Cuéntanos cómo va esa acción, en qué quedó. Fernando, bueno, para poner en contexto, esta acción fue planteada en razón de que el anterior gobierno, el presidente Lenín Moreno, a través de este decreto que bien se lo señalaba en el reportaje 1056, mandaba a extinguir Correos del Ecuador, pero disponía esta extinción sin previamente crear otra empresa pública o a lo mejor delegar a una empresa privada para que preste ese servicio que de acuerdo a la Constitución está catalogado como un servicio público. En razón de que Lenín Moreno iba a dejar sin ese servicio al país, planteamos, exfuncionarios de Correos del Ecuador en conjunto con mi persona, esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La acción actualmente sigue vigente, se está tramitando, estamos esperando que la Corte Constitucional llame a una audiencia y posterior a eso resuelva. Sin embargo, Lenín Moreno, al final de su gobierno, rectifica y entiende que no puede dejar al país sin una empresa que preste este servicio público, y es por eso que crea esta nueva empresa, Servicios Postales del Ecuador, empresa que está encargada actualmente de garantizar el servicio llamado Servicio Postal Universal a todos los ecuatorianos. En ese estado se encuentra la demanda de inconstitucionalidad y a razón de eso se creó también esta nueva empresa pública, Servicios Postales del Ecuador. Javier, pero ya entrando en materia y viendo el tema de servicios postales y anteriormente Correos del Ecuador, Correos del Ecuador como empresa pública era una empresa de autogestión, es decir, no ocasionaba y no originaba pérdida del Estado. Estaba leyendo en uno de tus posts, en uno de tus comentarios, que había generado en los últimos 5 años a tu administración la cantidad de 24 millones de dólares que evidentemente también servían para la autogestión, para no causar gasto o daño al erario nacional, ¿no? Ningún tipo de cargo al erario nacional. Si había esta autogestión y Correos del Ecuador era sustentable por sus propios ingresos, ¿por qué cerrarlo? ¿Por qué extinguirlo? Lamentablemente, Fernando, en todo ese paquete de extinción de empresas públicas entró Correos del Ecuador. El gobierno anterior no se percató de hacer un análisis más exhaustivo, más a detalle sobre la situación financiera de la empresa. Y en este sentido, pues se puso en el mismo saco a empresas que venían generando, financiando sus egresos con sus propios ingresos y que no le pedían dinero al presupuesto general del Estado. Fue una mala decisión del anterior gobierno, sin duda, y ahora pues a este gobierno le toca cargar con todas esas decisiones que han dejado sin un aparato operativo a Correos del Ecuador o a esta nueva empresa ya, Servicios Postales del Ecuador, que pueda garantizar correctamente el servicio a los ciudadanos. Pero como ustedes lo mencionaban pues al inicio de su reportaje, es este gobierno el que le toca cargar con todo el peso de las malas decisiones del anterior gobierno. Lenín Moreno se encargó de desmantelar Correos del Ecuador bajo el pretexto de reducir gastos del presupuesto general del Estado, cuando realmente Correos del Ecuador no le pedía un centavo al presupuesto general. Ahora la empresa ya está totalmente desmantelada y este gobierno actual está haciendo esfuerzos para tratar de levantar a través de esta nueva empresa y poder garantizar este servicio a todos los ecuatorianos.
Y viendo ya desde el punto de vista del usuario, tenemos que, de lo que estamos viendo en el reportaje, tan solo hay 4 puntos habilitados, 3 en Quito y 1 en Guayaquil. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los sectores en provincia? ¿Qué sucede con los ecuatorianos que tienen la necesidad de comunicarse con sus familiares en el exterior o de recibir algún tipo de encomienda? ¿Qué pasa con el ecuatoriano, con la mayoría de los ecuatorianos que no tienen acceso ya a ningún tipo de servicio de correo? ¿En qué estado se encuentra actualmente un derecho que, como muy bien señalas, es un derecho que se encuentra garantizado en la Constitución y del cual el Ecuador inclusive es signatario a nivel mundial? Sí, mira, el Servicio Postal Universal tiene la obligatoriedad de garantizar a todos los ecuatorianos el servicio postal. Esto sobre todo se busca que se lo preste en las áreas rurales y urbano marginales. Es ahí donde el gobierno tiene que hacer énfasis, porque obviamente, pues, sobre todo en la área urbana, este servicio de alguna manera está cubierto también por las empresas courier privadas. Pero en las áreas rurales, urbano marginales, en esas zonas alejadas de la urbe, es donde el gobierno tiene que empezar a implementar estrategias para garantizar el servicio a todos los ecuatorianos. Entiendo que actualmente tiene un contrato o se ha adjudicado un contrato para la distribución y entrega de toda su paquetería y de toda la mensajería a la empresa Servientrega, y es con esta empresa pues que buscarán llegar hasta estas zonas que son de difícil acceso. Sin embargo, en razón de que es una empresa privada que está también coadyuvando junto con Servicios Postales del Ecuador, entendamos que la tarifa va a aumentar, y ahí sí el gobierno tiene que ejercer su facultad constitucional de revisar que estas tarifas sean equitativas. Equitativas no significa que no tengan un costo, que no tengan un valor, pero sí que pague el ciudadano acorde también su situación social y económica. No tan solo hablemos entonces del servicio, Javier, vamos hablando también de las personas que han sido perjudicadas. Está claro que la decisión fue errada, por decirlo menos, y presumiendo siempre la buena fe. Ha sido una equivocación de buena fe del gobierno anterior. También existían 900 empleados a nivel nacional de Correos del Ecuador, con 900 familias que mantener, y evidentemente esta decisión ha perjudicado a todos estos ex trabajadores, ex empleados de Correos del Ecuador. ¿En qué estado, en qué situación se encuentran ellos en la actualidad? Una pregunta. Y la segunda, cuando se ordenó el término de Correos del Ecuador, cuando ya se extinguió a Correos del Ecuador, ¿cómo estaban económicamente ellos con sus emolumentos al día? A ver, mira, sí, aproximadamente 900 servidores de Correos del Ecuador quedaron fuera producto de la decisión del anterior gobierno. Hasta donde yo tengo conocimiento, pues el anterior gobierno ni siquiera hizo el cálculo de las liquidaciones que les correspondía en justo derecho. Y es por eso que conozco que muchos de los ex empleados de Correos del Ecuador dados de forma justa, conforme manda nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, es lamentable, pues, producto de esta mala decisión del gobierno, muchísimas personas quedaron sin empleo, y lógicamente esas personas eran sustento de sus familias. Y claro, incluso respondiendo a tu segunda pregunta, Fernando, incluso el momento que se las liquidó, que se las despidió, ni siquiera habían cancelado los valores que tenían que estar al día producto de las labores mensuales que venía realizando. Entonces, ahí sí hubo un acto, por menos decirlo, deshumano por parte del anterior gobierno, y creo que pues este gobierno se debe de encargar de resarcir en algo y por lo menos buscar cancelar las liquidaciones que en justo derecho les corresponden a los ex trabajadores de Correos. Javier, para finalizar, una última pregunta, porque realmente en nuestras redes sociales, cuando anunciamos la entrevista, créanme que lo que más nos preguntaban es: ¿habrá algún tipo de esperanza para que nos lleguen paquetes, encomiendas que datan del 2018, 2019, 2020, que no han llegado? Nos contaba inclusive el caso de un ciudadano de nacionalidad chipriota, creo que era, que había querido enviar postales de Ecuador y que le salía tremendamente oneroso hacerlo. Entonces, hay tantos problemas. Dime, ¿tú piensas, ¿no?, ya desde tu experiencia, que hay esperanza de que en algún momento Ecuador, primero el ciudadano, pueda recibir estos paquetes que tienen años
ya tienen algunos años represados en Correos del Ecuador, y segundo, podrá haber la oportunidad real de que el Estado asuma este compromiso, que más que nada es una obligación de brindarle a la ciudadanía un normal y correcto servicio de correo. Fernando, sí, mira, el actual gobierno viene implementando estrategias, como te señalaba, parece que tiene ya un contrato con Servientrega para poder satisfacer la necesidad y la demanda de la ciudadanía para que sea entregada esta paquetería. Yo creo que ahí debe de fortalecer estas estrategias. Es hora de pensar ya en instrumentos y herramientas que las tenemos dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Hay, por ejemplo, la facultad del gobierno, cuando no está en capacidad técnica y económica de satisfacer un servicio público, para crear empresas mixtas. De acuerdo a la Corte Constitucional, de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional de 627 del 30 de enero, si no me equivoco, del año 2012, señala que la primera facultad del gobierno que tiene cuando no está en capacidad de garantizar un servicio público es crear empresas mixtas. Y ahí creo que el gobierno puede utilizar estas herramientas que también están señaladas en nuestro ordenamiento jurídico, como en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para buscar socios privados y reactivar realmente este negocio para el Estado, y que a su vez garantiza un servicio público. En otros países, las empresas públicas son muy rentables las empresas públicas postales son muy rentables, y en este sentido, pues Ecuador debe de copiar algunos modelos, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en donde hay una articulación mixta entre una empresa muy conocida internacional, courier privado, con el Estado, con el gobierno de Alemania. Se puede crear estas alternativas y hay esperanzas para que finalmente se preste este servicio de calidad, pero creo que es el momento de creer en estas herramientas, es el momento de implementar justamente estos instrumentos que ya tiene nuestro ordenamiento jurídico, que están a la mano, y sin duda en unos meses pues el gobierno estará dando muestra al país de que a través de la participación del sector privado en conjunto con el público puede garantizar uno de los mejores servicios dentro de la región en el sentido postal, y a su vez generar excedentes para el Estado que finalmente puedan cubrir esa obra pública que tanto se necesita. Javier, agradeciéndote por tu presencia el día de hoy en la mañana, te agradecemos habernos acompañado. Este ha sido un trabajo de profundidad, un trabajo investigativo de parte de nosotros aquí en La Clave. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y esa es la realidad aquí en el Ecuador. Este no es un tema de perseguir, no es un tema de hablar, no es un tema de señalar culpables. Es un tema de buscar soluciones. Las puertas, las cámaras de Canal Armonía TV siempre van a estar abiertas para la gerente general actual de Servicios Postales y para cualquier funcionario del actual régimen que quiera comentarnos y hablarnos sobre los avances que se están haciendo en el tema de correos. Pero la realidad es que al día de hoy el ecuatoriano no cuenta y no existe un servicio de correo que pueda satisfacer las necesidades, no tan solo de las grandes ciudades, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Portoviejo, de Babahoyo, que tampoco tienen un buen servicio, que no lo tienen, sino también de las comunidades, de las parroquias, en donde realmente se necesita que el correo, como un servicio garantizado en la Constitución, pueda brindarle un servicio, puedan brindarle ese debido cuidado a las comunicaciones que de estos sectores salen para dentro del país y para el exterior. Muchas de estas comunidades tienen familiares en el exterior. Recordemos que las remesas de los ecuatorianos son las que también nutren nuestras arcas, y es algo increíble que al día de hoy, en pleno siglo XXI, Ecuador esté rezagado, esté en la última línea de lo que es un servicio postal realmente satisfactorio para sus ciudadanos. Mucho más cuando ya existen recursos en las arcas fiscales para poder reactivar a Correos del Ecuador, hoy Servicios Postales. Con esta investigación realizada por Leonardo Waldo, con nuestro invitado, que realmente Javier Martínez nos ha venido desde su experiencia como gerente encargado de Correos del Ecuador a nutrirnos con su información, queremos darles a ustedes una visión amplia, diciéndoles siempre que nuestra facultad, que nuestra misión como medio es buscar las falencias, señalarlas para que se las rectifique, porque para eso estamos, para nada más que para decir
hasta dónde podemos llegar y qué queremos que el Estado realmente nos dé como un servicio óptimo, el servicio que merecemos todos.